De Corintios capítulo 10, versículo 12. Dice así la bendita palabra del Señor, y lo voy a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bajo la guianza del Espíritu Santo, para la gloria de Dios Padre. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Gloria sea el nombre del Señor. Una vez más, hermano Pablo, escribiendo esta carta a los hermanos de los Corintios. Este pasaje, el cual he tomado como referencia, donde voy a tratar de desarrollar este breve mensaje, el cual le he titulado Estad firmes. Estad firmes. Nuestra firmeza tiene que ser, hermanos, estable. La palabra firme nos habla de una estabilidad, de estar seguro. Algo, hermano, creyendo en quién nosotros, o estar firmes en nuestras convicciones, sabiendo que cuando Pablo escribe esta carta, es una recomendación que Pablo le dice acá a los hermanos de Corintios y también a nosotros. Le dice claramente acá, ¿no? Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cuando Pablo le dice el que piensa, aquel que está seguro, aquel que está plenamente convencido en quien ha creído, mire que no caiga. El cristiano, siendo hijo de Dios, está propenso a caer, está propenso a tropezar, está propenso, hermanos amados, a que uno pueda de repente volverse atrás, y eso es lamentable. El hecho de que usted ha creído en Dios, usted lo ha aceptado, lo ha recibido en su corazón, yo creo que es la decisión más importante que usted ha tomado en su vida. La verdad que sí. No obstante, ahora Dios nos demanda de que tenemos que huir de la fornicación, huir del adulterio, de la borrachera, de todo tipo de pecado en el cual antes nosotros practicábamos. Ahora tenemos que estar firmes, convencidos en quién hemos creído. Ahora bien, entonces, si un cristiano se descuida de estos principios de nuestra firmeza, está propenso a caer, está propenso a debilitarse, está propenso, hermano, a que sea arrastrado, llevado nuevamente cautivo a las cosas que antes practicaba o participaba. Pablo a los Corintios también le dice, ¿no? Porque no tenemos que ignorar las maquinaciones de Satanás. Lo mismo también Pedro dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor, como león rugiente, buscando a quien devorar. El diablo, hermano, no descansa. Él está buscando a quien devorar. Pero ¿qué es lo que Pedro dice? Tenemos que estar velando. O sea, cuando se habla de velar, se habla de una vigilancia. Tenemos que estar siempre a la expectativa. Tenemos que estar siempre cuidándonos. Tenemos que ser sobrios. No tenemos que nosotros vacilar entre dos pensamientos. Alabado sea el nombre del Señor. Porque si el enemigo lo ve a usted en esa condición, sin que esté orando, sin que esté usted comprometido con las cosas de Dios, sin hacer nada, déjeme decirle que es una presa fácil. Por eso que Pablo le dice a los Corintios, así que el que piense estar firme, aquel que está seguro, que está firme, mire que no
caiga, como diciéndole, tenga cuidado. Usted está firme en lo que ha creído, tenga cuidado. Usted está firme en sus convicciones, tenga cuidado. Como diciéndole, me parece bien, pero tenga cuidado. La salvación, hermano, es gratuita. La redención es gratuita. Todo lo que nosotros hemos obtenido por la gracia y la misericordia de Dios. Pero ahora Dios nos demanda, Dios nos dice que tenemos que estar firmes. ¿Pero firmes en qué? Vamos a tratar de desarrollar ahora sí este tema. Tenemos que estar firmes en la fe. 1 Pedro capítulo 5, versículo 9. Mira lo que dice acá. 1 Pedro capítulo 5, versículo 9. Estamos desarrollando el tema estar firmes. 1 Pedro 5, 9 dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hace unos momentos le decía, ¿no? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Eso dice 1 Pedro 5:8. Ahora, ¿cómo nosotros podemos resistir al diablo? ¿Cómo podemos confrontarlo? La respuesta está en el versículo 9. Dice, al cual resistid firmes en la fe. O sea, ¿cuál debe ser nuestra firmeza? Nuestra fe, nuestra confianza tiene que estar puesta absolutamente en Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es una de las armas que Dios nos ha dado. Hay que resistir al diablo, firmes en la fe. Tenemos que estar estables, tenemos que estar convencidos en nuestra fe en el Señor. Así el enemigo se levante, así usted esté pasando por momentos difíciles, así usted esté padeciendo, tenemos que estar firmes en la fe. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso que Pablo decía, ¿no? Sufro penalidades a modo de malhechor, pero la palabra no está presa. A Pablo no le hacía declinar, ni tampoco su fe se debilitaba cuando él estaba pasando momentos difíciles, por ejemplo, en la cárcel, cuando estuvo, hermano, injustamente encarcelado, por ejemplo, en Filipos. Su fe no menguó. Él sabía en quién había creído. Entonces, la base de nuestra firmeza es nuestra fe en el Señor. Nosotros no tenemos que pensar como el mundo piensa. Aquel que no ha conocido a Dios, cuando está pasando por momentos difíciles, por necesidades, por problemas, ¿qué hace el enemigo? El enemigo lo primero que agarra, hermano, empieza a controlar su mente y los arrastra a muchos a que se refugien en las drogas, que se refugien de repente, si está pasando problemas en su hogar, un hombre va y se refugia en los brazos de otra mujer, o la mujer en los brazos de otro hombre. El diablo, hermano, toma control de su mente. No pueden soportar esa situación, esos problemas, pero nosotros no. Nosotros tenemos que resistir al enemigo cuando viene a nuestra mente a bombardearnos, a decirnos, ¿dónde está tu Dios? Mire todo lo que tú estás pasando, todas las circunstancias que tú estás pasando. Antes, cuando tú no eras cristiano, no pasabas estos problemas. Entonces, cuando vienen estos dardos, hay que resistirlo en la fe en Cristo Jesús. La Biblia dice, porque Dios nos ha dado armas poderosas. Andamos en la carne, pero no militamos según la carne. Porque las armas que Dios nos ha dado son poderosas en Cristo Jesús para destruir todo ataque del enemigo, llevando
a la cautividad todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Recuerda, hermano, de que Satanás viene y te ataca la mente. ¿Cuál es la intención? Para que tú quites tu mirada del Señor, para que tú quites tu confianza en el Señor. Por eso, la base de nuestra firmeza es nuestra fe en el Señor. Ahora, ¿en qué más tenemos que estar firmes? Tenemos que estar firmes en el servicio a Dios. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58. 1 Corintios, capítulo 15, alabado sea el nombre del Señor. Mira lo que dice acá, capítulo 15, versículo 58. Dice así: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Otra vez más acá Dios nos enseña a través de su palabra. ¿En qué tenemos que estar firmes? Firmes en el trabajo. Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Por eso recalco, Pablo no se equivocó. Si usted está ocupado en la obra de Dios, si usted, hermanos, está siempre haciendo algo para Dios, su mente, su pensamiento, su corazón, siempre va a estar pensando y ocupado en estas cosas. Pero si alguien por ahí dice que es cristiano, pero no hace nada, no trabaja, no está comprometido en el crecimiento y en la obra de Dios, no está trabajando en la obra de Dios y no hace nada, no predica el evangelio, algunos creo que ni oran, entonces usted está declinando su firmeza. Por eso es muy importante que nosotros consideremos estos consejos. Firmes en la obra de Dios, firme en el trabajo y siempre anhelar que la obra crezca. Gloria sea el nombre del Señor. Vayamos a lo que dice, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver lo que dice 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Dice así: igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, la importancia de que uno siempre mantenga la humildad. Si hay algo que Dios aborrece, es la soberbia, es la altivez de espíritu. Esta enseñanza que le estoy compartiendo, esta es una enseñanza, este no es un mensaje de evangelización, no, esta es una enseñanza el cual estoy compartiendo relacionado a que tenemos que estar firmes. He tocado 2 puntos ya, donde le decía que tenemos que estar firmes en la fe, firmes en el trabajo y en la obra del Señor. Y ahora quiero tocar que tenemos que estar firmes, bendito sea el nombre del Señor, en la humildad. ¿Por qué nos conviene ser humildes? ¿Y por qué es necesario que mantengamos, alabado sea el nombre del Señor, este fruto del Espíritu? ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a que seamos exaltados por Dios. La Biblia dice acá, 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, la segunda parte dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Vamos a ser favorecidos por Dios. Vamos a obtener las bendiciones. Dios nos va a exaltar
alabado sea el nombre del Señor. Versículo 6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Se da cuenta? O sea, estar firme en la humildad, mantener siempre esa posición. Tratemos siempre de imitar a nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La humildad, ¿cómo un cristiano va a demostrarlo? Cuando se sujeta a la palabra, cuando obedece a la palabra, cuando de repente Dios usa a un pastor, a un ministro, y le demanda, o le encomienda, o le da ciertas responsabilidades. Si es humilde, hermano, alabado sea el nombre del Señor, va a aceptar. Una persona humilde es aquel que recibe un consejo, aquel que recibe una exhortación, aquel que también se deja enseñar. Usted me podría decir, pero Pastor Emilio, yo ya tengo 30 años en el camino del Señor, soy una persona que preparo, capacito a líderes, e incluso a mí ya me invitan para conferencias, para el seminario. He estudiado teología, me he preparado en muchas ramas de la teología. De repente sí, pero nunca nosotros dejamos de ser siervos del Señor. Y hay que mostrar la humildad. ¿Por qué? Porque uno nunca deja de aprender. Entonces, estar firmes en la humildad. Otra cosa también en que tenemos que estar firmes, hermano, en la enseñanza. Vayamos a lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 42. Vamos a ver Hechos, el capítulo 2, versículo 42. Si hay algo, hermano, que tenemos que aprender de la iglesia primitiva, es la perseverancia y la firmeza en la enseñanza. Hechos 2, 42 dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ellos estaban firmes y perseveraban, hermanos, en la doctrina de los apóstoles. Es bueno, hermano, estar firme en lo que hemos aprendido. El hombre es cambiante, ¿eh? El hombre por naturaleza cambia, pero Dios no. Las enseñanzas que nosotros hemos aprendido desde un principio, como Pablo le dijo a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y sabiendo de quién tú has aprendido, como diciéndole Pablo, yo te he enseñado. Así que Timoteo, tú tienes que estar firme, tienes que perseverar, permanecer en la doctrina. Alabado sea el nombre del Señor. Es algo que uno tiene que permanecer. Hoy en día, ¿qué es lo que está pasando en muchas congregaciones, en muchas iglesias? Hay algunos pastores que se han atrevido a decir incluso que hay doctrinas que han caducado. Y nosotros tenemos que acoplarnos a los tiempos. Tenemos que adaptarnos a los tiempos modernos, tiempos contemporáneos que estamos viviendo. Es por eso que hoy el mundo se ha metido a muchas congregaciones y las iglesias ya no están siendo guiados de acuerdo a la doctrina, de acuerdo a lo establecido, de acuerdo a lo que Dios ha dejado plasmado en su palabra. Por eso que usted ve congregaciones, hermanos, que no hay un cambio. Hay congregaciones que se han convertido en un lugar, hermano, que le digo que no parece iglesia, que no parece congregación donde se va y se alaba, se adora a Dios, se exalta el nombre del Señor. Hay iglesias, hermanos, que se han convertido en teatro, se han convertido incluso hasta en discotecas. El mundo ha tomado control. ¿Por qué?
porque hay pastores que tienen una ideología distorsionada, tienen su propia filosofía, que ya no se someten, ya no permanecen, ya no están firmes en la palabra de Dios. Tengamos cuidado. La Biblia dice, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Por eso que también acá, bendito sea el nombre del Señor, Dios nos enseña, ¿no?, que la iglesia primitiva perseveraba en una sola doctrina, en la doctrina de los apóstoles, que por cierto no fueron de los apóstoles, fue la doctrina que el Señor Jesucristo les enseñó. Ellos enseñaban lo que aprendieron del Maestro. Aún más, ni el mismo Jesús dijo ser su doctrina. Él dijo, no es mi doctrina, sino del que me envió. Mira la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros tratamos de darle una mejor explicación a este versículo, era la doctrina de Dios. Y en eso nosotros tenemos que permanecer, estar firme en la doctrina. Segunda de Tesalonicenses. Vamos a ver lo que dice Segunda de Tesalonicenses. Capítulo 2, versículo 15. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Dice así. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Note esto. Estar firmes en la doctrina. Y retened, la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Cuando Pablo le dice esto a la iglesia tesalónica, recuerden que Pablo fue un hombre usado por Dios, y él cuando abría una iglesia como apóstol que era, el hermano fundaba iglesia, y él hablaba las enseñanzas por revelación, porque en ese tiempo no existía la Sagrada Escritura, no existía lo que hoy en día tenemos o yo tengo en la mano, no existía Biblia en aquel tiempo. Entonces, ¿qué es lo que Pablo enseñaba? Doctrina que el Espíritu Santo le revelaba. Dios mismo por medio del Espíritu Santo le enseñaba a Pablo. Y Pablo, ¿qué hacía, hermano? Le transmitía estas enseñanzas. Pablo era un hombre que se dejaba usar. Era un hombre guiado por el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, cuando él partía a otro lugar, como apóstol que era abrir otras iglesias, él enviaba cartas. Y a través de las cartas, también él enviaba doctrina, enseñanzas. Entonces, acá le dice a la iglesia de Tesalónica, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra, sea por palabra que un día yo le compartí presencialmente, o también por carta nuestra. Cuando yo les envío una carta, también tienen que retener esa enseñanza. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, preguntémonos en esta noche, para terminar, ¿está firme usted? ¿Está firme su fe? ¿Está firme o su fe está menguando? ¿Está firme en la humildad? ¿Está firme en la doctrina? Porque es penoso que muchos, habiendo empezado en el espíritu, ahora, hermano, están en la carne, enseñando tradiciones, costumbres en la congregación. Ya no se habla, hermano, en contra del pecado, ya no se habla cómo debe ser el atavío de las mujeres, ya no. Por eso que no hay diferencia alguna. Tengamos cuidado, hermano. Nosotros tenemos que tener ese celo santo de parte de Dios. Hay que seguir enseñando que la cristiana tiene que vestir decorosamente, con pudor, con modestia.
Todo eso uno no debe dejar de enseñar, porque es parte también de la enseñanza que está establecido en las Sagradas Escrituras. Pero hoy día no. Hay gente, hermano, que empezaron conmigo de la generación mía, que hoy día a mí me da pena, porque su congregación, los hermanos, se han convertido en teatro, se han convertido en un lugar, hermano, donde hacen coreografía, todo aquello. ¿Y cuál ha sido la respuesta de ellos? No, es que tenemos que adaptarnos y tenemos también que nosotros usar algunas estrategias para poder tratar de captar a los jóvenes. Así que no hay que satanizar, no está de más que se ponga un poco de reggaetón cristiano, perreo cristiano, salsa cristiana, rock cristiano. No, de ninguna manera. Tengamos cuidado. Tenemos que perseverar en la doctrina que nosotros hemos aprendido. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermano amado, estamos aprendiendo, ¿no? Estad firme en la fe. ¿Qué más, hermanos? En la humildad, en el servicio a Dios. Y también les hablaba, ¿no? En la doctrina o la enseñanza. Entonces, hermano, espero de que esta breve y corta meditación le haya sido de gran bendición. Cristo viene pronto, hermanos. Cristo viene pronto y yo quiero animarle con estas palabras. A pesar de que se presenten circunstancias adversas, momentos difíciles, yo los animo a que sigamos